Nueva temporada de Sintonía Yoga, un espacio para desarrollarte integralmente y despertar tu alma. Hablemos de yoga, una enseñanza que te permite descubrir la verdad y alcanzar la felicidad. Con el profesor Octav Ferkeluk y la colaboración de Andrea Ricciardi. Hola, buenas tardes. Estamos de vuelta ahora. Seguimos con la transmisión del yoga a través de la radio. Seguimos también al mismo tiempo con la transformación de nuestros seres, de elevar nuestro nivel de conciencia y de este modo tener una mejor experiencia de la vida. Evidente que muchos son los sistemas que dicen que nosotros tenemos la vida que la merecemos, pero de hecho no desde afuera la tenemos la que merecemos, sino desde el interior nosotros tenemos la vida que merecemos, porque según nuestra transformación interior, según nuestro nivel de conciencia, nosotros llegamos a experimentar la vida de un modo correspondiente. Evidente que lo que más importa en la vida para nosotros es diferente. Hay personas que consideran que hay una cosa más importante, otros consideran que otra cosa es la más que importa, y a veces incluso con el paso del tiempo nosotros cambiamos o transformamos las prioridades en la vida. Puede ser que en un momento de la vida para nosotros es más importante cuidarnos, en otro momento es más importante avanzar, en otro momento es más importante ayudar a los demás. Parece que también la importancia con lo que nosotros tenemos que hacer en la vida depende también de la etapa del desarrollo de nuestro ser. Por un lado, porque la vida nos obliga a atender a algo. Y así como se dice también que la vida no nos obliga a hacer algo en cualquier momento, pero nos obliga a decidir en un momento específico lo que nosotros queremos elegir. Y una vez que nosotros elegimos algo, de un modo seguimos en la dirección que fue elegida. Es como estás en una cruz de caminos y la vida no te obliga por qué camino tenés que elegir, pero te obliga a elegir. Y una vez que vos elegís, se te cambia incluso el entorno, se te cambia incluso el estado interno según el camino que elegiste. Y de este modo vos tenés que integrarte en una elección. Ahora muchos pueden preguntarse, pero ¿cómo sé yo cuál es la mejor elección? Bueno, esta depende de muchas cosas, depende de la experiencia que tenés, pero lo que es importante es prepararnos para seguir el camino. Incluso si alguien viene y te dice, mira, este es el camino correcto que vos tenés que elegir. Por ejemplo, te dice, mira, vos tenés que estudiar matemáticas o vos tenés que estudiar ingeniería. Si vos no estás preparado para seguir el camino correcto, tampoco es una elección excelente. Es decir, además de saber lo que tenemos que hacer, nosotros tenemos que prepararnos interiormente para el camino correcto que lo elegimos. En este sentido, por ejemplo, incluso si elegís un camino equivocado, por ejemplo, te vas a estudiar una facultad, no doy ningún nombre, o te vas a realizar una acción y mientras estás realizando la acción, te das cuenta de un modo real que no es lo que vos de verdad buscas. Ahora es el momento cuando vos podés corregir la acción. Y de este modo nos damos cuenta que es menos importante lo que nosotros elegimos. Es más importante la acción que la tenemos, tanto en el momento de la elección como también después que fue elegido. Porque una vez que nosotros elegimos algo, por ejemplo, si nosotros queremos ir a un destino y mientras andamos en el camino nos damos cuenta que el camino no nos lleva hacia donde nosotros queremos, podemos volver.
podemos volver y tratar de realizar una elección correcta. Así que en las actividades de nuestra vida es importante que nosotros tengamos esta atención, esta orientación y más que todo prepararnos, porque la vida es un gran viaje que nosotros lo realizamos de un modo seguro, es decir, de un modo seguro nosotros realizamos el viaje tanto tiempo que vivimos. No podemos decidir en no realizar el viaje igual existe y de un modo nosotros ya estamos jugadores, ya estamos en el terreno de juego y ahora tenemos que hacer lo mejor posible. Ahora, ¿cómo llegamos a ser jugadores? Esta puede ser otro tema, otro planteo, otro punto de vista. Pero lo que es más importante que una vez que nosotros ya estamos en esta vida, nosotros jugamos todos. Es como un jugador de fútbol que ya está en la cancha y no puede decir que no quiere pegar la pelota porque él ya está en el terreno. Si no pega la pelota, lo pega la pelota a él, igual va a tener una influencia en el juego. Así que nosotros ya estamos en este juego de la vida y el yoga en este sentido es el que nos permite disfrutar del juego de la vida. El yoga es lo que nos permite mejorar nuestra experiencia y también integrarnos de un modo perfecto en el juego de la manifestación, porque queremos o no, nos podemos dar cuenta que la manifestación de un modo tiene algunas reglas, tiene algunos principios, es decir, no se juega de cualquier modo la vida tiene algunos principios y podemos ver, por ejemplo, que el universo tiene algunas leyes según las cuales él se desarrolla, se manifiesta. A veces nosotros nos pegamos o nos enfrentamos con estos principios y en la medida en la cual nosotros no los respetamos, los percibimos en nosotros con una acción que a veces nos crea un estado no placentero y consideramos que la vida tiene algo con nosotros. Pero de hecho, todo lo que nosotros recibimos así como lecciones de la vida son solamente para que nosotros podamos mejorar esta experiencia de la vida, que además del hecho que es una experiencia, un tipo de juego, tiene influencias y tiene efectos fuertes sobre cada uno de nosotros. El yoga tradicional. Fuente de inspiración y conocimiento. Vamos a seguir con lo que hemos presentado la vez anterior. Nosotros hemos empezado una serie y hoy va a ser la tercera y la última serie de hablar y presentar algunas llaves fundamentales con respecto a la relación que nosotros tenemos con el tiempo. El tiempo es de un modo nuestro amigo porque nos da la posibilidad de realizar varias acciones, nos da la posibilidad de crecer, nos da la posibilidad de aprender, nos da la posibilidad de ser felices. En el mismo tiempo a veces es como nuestro enemigo que no nos permite realizar algunas acciones, por ejemplo nos envejece el cuerpo, destruye a veces las cosas, destruye relaciones, destruye lo que nosotros vivimos en un tiempo, y incluso hay un proverbio que dice que el tiempo resuelve todo, es decir, a la energía del tiempo nadie le puede resistir. El tiempo es así como una fuerza que sigue su recorrido. Y del punto de vista del yoga y del punto de vista humano, porque de hecho el yoga es el desarrollo del psíquico humano y nos interesa el punto de vista del yoga como una ciencia del desarrollo humano, cuál es su punto de vista sobre el tiempo y cómo tenemos que integrar nosotros como seres humanos que
queremos tener una experiencia integrada, una experiencia armoniosa de la vida, ¿cuál es la relación que nosotros tenemos que tener con el tiempo? De lo que hemos hablado hasta ahora, es evidente que el tiempo depende de cada uno de nosotros. Por ese motivo también se dice cada uno con su tiempo, o cada uno en su tiempo. De un modo depende de la conciencia que cada persona tiene, la experiencia que la tiene con el tiempo. Si una persona, por ejemplo, es muy despierta, muy atenta, el tiempo es su amigo. Por ejemplo, este fin de semana anterior tuvimos un retiro de yoga, de meditación, y después de solamente 2 días intensas de práctica, de focalización, de técnicas de meditación, de charlas sobre la meditación, al final era un asunto generalmente aceptado que parecía que pasaron meses. Parecía que estamos en aquel lugar desde hace meses, pero de hecho pasaron solo 2 días. Normalmente cuando estás en tu casa puede pasar que 2 días pasan así, como parpadeas los ojos y ni te das cuenta cuando pasó el tiempo, mientras que en este contexto solamente 2 días de actividad intensa de meditación nos hizo percibir como si fuese de meses. Así que depende de lo que nosotros hacemos, depende de nuestra actitud interior. Todo eso influencia la experiencia que nosotros la tenemos con el tiempo. Si nosotros queremos ser los amigos del tiempo, si queremos tener el tiempo de nuestra parte, tenemos que primero desarrollar nuestra conciencia, porque la conciencia es la que crea el tiempo. De hecho, más exacto es que nosotros tenemos que empezar a tener el control sobre nuestra mente. Cuando la mente es controlada, nosotros tenemos control sobre el tiempo. Si la mente es descontrolada, nosotros no tenemos control sobre el tiempo. Y voy a repetir eso porque es muy muy importante. Una persona que tiene control sobre su mente, tiene control sobre su mente significa que puede tener pensamientos de un modo controlado en su mente. Si los pensamientos que pasan por su mente no están controlados, entonces la persona no tiene control sobre el tiempo. Acá puede ser una persona que dice, pero ¿cómo puedes tener control sobre tus pensamientos? El pensamiento te viene y se va. No puedes ni decidirle cuándo te viene un pensamiento. Puedes vos pensar así en una cosa, pero no necesariamente la mente te va a escuchar. Si vos querés pensar ahora en un aspecto, la mente puede ser que piensa, pero puede ser que también dentro de muy poco tiempo empieza a pensar otras cosas. De un modo la mente tiene relacionado con los pensamientos, tiene sus hábitos, sus tendencias, y parece que es fuera de nuestra posibilidad de control las tendencias de la mente. Es verdad que así es, solamente que esta es la condición del ser que no entrenó su mente. En la medida que una persona empieza a tener una práctica de entrenar la mente, es decir, de realizar acciones controladas, porque la mente controlarla no implica que la tenés que parar o la tenés que hacer no sé qué se puede imaginar a alguien. Controlar la mente significa que vos podés orientarla de un modo voluntario. Vos te propones a orientar la mente en una dirección, por ejemplo, sobre un estado de alegría. Evocas un estado de alegría que vos lo tuviste y permaneces con la mente enfocada en este estado de alegría tanto tiempo que vos te lo propones. Evidente que en esta situación la mente va a tener la tendencia de desviarse, y cada vez cuando la mente se desvía crea la sensación del tiempo. Tanto tiempo que la mente está enfocada, el tiempo se trasciende. Si vos podés estar enfocado en una dirección, perdés la noción del tiempo. Si por ejemplo una persona vive algo muy intenso, al final de esta experiencia no sabe exacto
cuánto tiempo pasó, si pasó una hora, si pasó media hora, si pasaron 10 minutos. Y este es también un aspecto fundamental que muestra que si nosotros entrenamos la conciencia para poder enfocar conscientemente nuestra atención tanto tiempo que nosotros queremos, esta implica que nosotros podemos tener el control sobre el tiempo que nosotros lo vivimos. Es un aspecto muy importante porque de este modo nosotros nos damos cuenta que el tiempo es nuestro amigo, nuestro enemigo, en la medida en la cual nosotros somos una persona consciente de sí misma. Es importante porque así nosotros, si queremos más tiempo, no tratamos de realizar acciones externas, sino tratamos de realizar un despertar interior. Y después, por ejemplo, si vos sos una persona consciente, te das cuenta que incluso al nivel de las acciones, podés realizar mucho más acciones en la misma cantidad de tiempo que antes cuando eras una persona menos consciente. Es sorprendente, pero las cosas así son. Y lo que le puedo invitar es solamente tratar de realizar esta acción de despertarse interiormente, de poder estar lúcidos más tiempo, de poder estar focalizados voluntariamente sobre las cosas que las eligen previamente, y después van a ver que las cosas son exactamente así como les digo, porque esta viene desde una tradición que funciona en el caso de todas las personas, y no importa ni la parte del mundo donde está la persona, ni su nivel cultural, ni el color de la piel, ni nada. Le importa solamente el entrenamiento que lo dedica en esta dirección y la perseverancia con la cual lo realiza. Así que en relación con el tiempo nosotros tenemos varias experiencias, y también según lo que nosotros, o según la manera en la cual nosotros realizamos las acciones, depende la influencia que la tiene el tiempo sobre nosotros. Y en este sentido, una idea fundamental es terminar las acciones comenzadas. Existen algunas acciones que empezamos y no terminamos, pero que no tienen más la necesidad de ser terminadas. O hay acciones que una vez que fueron comenzadas, nosotros tenemos que seguirlas hasta que las terminamos. Por ejemplo, si nosotros empezamos a realizar una actividad, el hecho que nosotros la terminamos nos permite después ser libres, nos permite sentir que ya nos liberamos de una tarea. Mientras que si nosotros no la terminamos, nos queda así como un pensamiento en la mente y nos baja mucho la voluntad. Y no podemos de un modo iniciar otras acciones porque ya tenemos muchas acciones comenzadas, como por ejemplo tener muchas aplicaciones abiertas en una computadora, a un momento se te tranca. Así que nosotros de un modo parecido, si abrimos muchas acciones y no las terminamos, es como nosotros no podemos empezar más acciones. Tenemos una memoria finita que nos impide integrar más acciones. Pero, por ejemplo, tenemos que ver qué significa terminar una acción. Si vos, por ejemplo, te pones a ver una película y te das cuenta que la película no es algo que te ayuda a seguirla, no significa que terminarla significa que tenés que quedarte hasta el final de la película. Terminarla significa, la acción significa poner conciencia a un momento. ¿La sigo o no la sigo? Si vos te planeaste a pegar a una persona, a golpearla, y después te das cuenta que no tiene sentido golpearla, terminar la acción no significa que vos tenés que ir a golpearla y decir, sí, yo me lo propuse, tengo que terminar la acción, porque si no me voy a quedar con la mente ocupada y no voy a poder empezar a hacer acciones buenas. Terminar una acción significa poner conciencia. Y acá me recuerdo que había un cuento con dos países con respecto a la acción de poner conciencia. En un país todo andaba de maravilla, en otro país las cosas andaban un poco difíciles y no se llegaban a sincronizar bien las acciones.
Ahora se fueron al país donde todo andaba muy bien, y para ver cuál era la experiencia de ellos, que todas las cosas andaban de un modo excepcional. En el momento cuando se fueron, vieron que el que manejaba el país, en el momento cuando alguien venía y le proponía una acción, vamos a hacer no sé qué ruta por no sé qué zona, y él hacía así, le ponía conciencia, bueno, entonces te ordeno que vos hagas esta acción. Después, una vez que la persona proponía algo, tenía que asumírsela y terminarla. Es decir, no venía y proponía una acción y después la dejaba comenzada sin terminarla. Cada persona tenía que hacerse cargo de lo que proponía, y una vez que se proponía, tenía que cumplirlo. De este modo, las acciones, todos que se comenzaba, se terminaba y era todo perfectamente integrado. Mientras que en otra situación, si nosotros nos proponemos realizar una acción, después de un tiempo nos damos cuenta que no lo podemos hacer, lo dejamos al lado, sin decidir, ¿lo sigo o no lo sigo? ¿Hasta dónde lo sigo? Y terminar la acción, esta hace que incluso al nivel de un país, o al nivel de una familia, o al nivel de una ciudad, o al nivel de una persona, una vez que se comienza un proyecto, el proyecto tiene que seguir. Tiene que ponerse conciencia sobre todo lo que fue comenzado, de no tener la tendencia de empezar acciones sobre las cuales no somos capaces de poner la conciencia necesaria. Finalizar una acción significa ser consciente de esta acción hasta el final. Eso significa eliminar de nuestra vida las acciones que no hemos terminado. No significa que debemos anotar las acciones que han empezado y terminar exactamente como han pensado al inicio, porque de verdad existen situaciones en las que nosotros entendemos más. Mientras nosotros empezamos una acción, exactamente como le decía al inicio, mientras nosotros empezamos un camino, mientras nosotros realizamos el camino, nosotros aprendemos mucho. El tiempo nos enseña, y si nosotros aceptamos la lección del tiempo, es muy claro que reajustaremos la dirección o la meta en la cual la acción va, pero al estar solo inconscientes y dejar que la acción salga de nuestra atención, cometemos un error, aunque esta acción no debe terminar necesariamente así como ha empezado. De una cierta manera, una vez que empezó, debe terminarse, y esta finalidad debe hacerse conscientemente. Cuando nosotros solemos hacer eso gradualmente, nos preparamos para un gran final, para un final consciente de la vida. Solo un ser que finaliza todas las acciones de la vida conscientemente, así como ha empezado, finaliza la vida conscientemente. Es por eso que si pudiéramos observar las acciones de los sabios, observamos que ellos siempre terminan las acciones que han empezado. No siempre como parecía que iban a terminar desde el comienzo, pero siempre se terminan. Eso no es una casualidad, y no es una casualidad que estos sabios terminan su vida de un modo consciente. Para ellos, la vida no es una casualidad, es un fin consciente de esta etapa. Para hacer esto, el ejercicio de finalizar conscientemente las acciones es muy valioso. En esta dirección, el tiempo es nuestro aliado, pero cuando no tenemos esto en cuenta, es nuestro enemigo principal. Cada vez que nosotros terminamos una acción, una actividad, nosotros tenemos que poner la conciencia sobre lo que hemos realizado, sacar las conclusiones, aprender las lecciones y después seguir con nuestra experiencia. Es importante esta acción en la cual nosotros ponemos la conciencia final de la acción realizada. Aprender las lecciones no es solamente actuar sin poner conciencia al final, porque la conciencia final que nosotros la ponemos, de hecho es la que polariza las energías de toda la experiencia que nosotros tuvimos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una experiencia de felicidad, después que se termina o nos vamos de excursiones, de vacaciones,
nos vamos de vacaciones, cuando volvemos a la casa, en lugar de empezar directamente con otra acción, decimos, bueno, ahora vamos a ver cómo nos fue la vacación. ¿Qué lecciones tuvimos que aprender? La próxima vez, ¿qué tenemos que llevarnos más? ¿Cómo fue planeada? ¿Qué hemos aprendido? Y después de concientizar toda la acción, después podés empezar otra acción tanto tiempo que la acción inicial ya se terminó. Es un aspecto importante porque si no es como ni bien no terminas una acción y empezás otra acción, esta no te deja concientizar, aprender de la acción anterior todo lo que la acción te enseñó. Si hemos hecho una promesa y las condiciones se modificaron, nosotros debemos marcar eso en la conciencia. Nos damos cuenta que, por ejemplo, nosotros hemos prometido que nos vamos mañana a encontrarnos con los amigos. Mañana, cuando nosotros nos hemos prometido que vamos a ir y hemos hecho la promesa que vamos con nuestros amigos a encontrarnos, interviene algo mucho más importante. Y nosotros conscientemente decidimos a no cumplir la promesa hecha y realizar otra acción que de un modo evidente es mucho más importante que la anterior. Pero esto implica que nosotros tenemos que poner conciencia, es decir, avisar a la persona, mira, no voy a ir porque me apareció algo más importante. Y no dejarlo, por ejemplo, si tenés encuentro con tus amigos mañana a las 3 y a ti te dice que, bueno, aparece algo que a ti te parece que es más importante, ni avisas a los demás y te vas en la otro encuentro de un modo así, dejando, no importa. Es muy importante que nosotros, una vez que hacemos una acción, es decir, decidimos realizar una acción, si cambiamos la dirección, tomarnos todas las medidas, avisar y ser conscientes y responsables de las modificaciones que nosotros realizamos. En la gran mayoría de los casos, las acciones y promesas pasan de una manera inconsciente y ahí es un problema. Hay seres humanos que comienzan a construir una casa y la dejan no terminada. Comienzan una relación y la dejan no terminada. Comienzan una vida y la dejan no terminada. Y por eso vuelven una y otra vez en otras vidas porque no han terminado lo que han comenzado. El que alcanza el estado de concientizar en la última parte de la vida termina y con su último así llamado aliento finaliza la vida y deja este mundo para siempre. En su mente no quedan más tendencias no polarizadas, no terminadas, que lo saquen del estado de equilibrio para volver en este mundo. El estado de inquietud de nuestra mente es dado por las cosas no terminadas y es igual con las intenciones. Si por ejemplo nosotros empezamos acciones y no las terminamos, esta nos crea un estado de agitación al nivel mental. Creando un estado de agitación al nivel mental, nosotros no podemos tener un estado de focalización, no podemos estar tranquilos, no podemos amar, no podemos concientizar nuestra vida. Son muchas las consecuencias que determinan un estado de agitación al nivel mental por las acciones no terminadas. Nosotros, para terminar una acción, no necesita solamente hacer la acción, sino también necesitamos estar atentos en las acciones que nosotros realizamos. Por ejemplo, si nosotros comemos un helado, nos gusta tanto el helado y decimos, bueno, acción cumplida, comí el helado, pero ni bien no terminamos el helado y queremos otro helado. Y después nos quedamos con la insatisfacción del hecho que no podemos comer helados cuanto queremos. O por ejemplo, estamos con una persona que la queremos, estamos 5 horas, después tenemos que separarnos por algunas acciones y nos quedamos con un estado de incumplimiento interior por el hecho que no podemos estar más con la persona. Pero si nosotros pensamos en el momento cuando estuvimos con la persona, ¿qué hicimos? Normalmente las personas están y hablan de cosas diferentes. En el momento cuando tienen que separarse, se dan cuenta que no estuvieron juntos. Entonces extraen el hecho de estar juntos porque cuando estuvieron juntos, de hecho no fueron juntos, fueron
pensando en otras cosas diferentes. La conciencia que era necesaria en un encuentro hacía que las 5 horas que las personas fueron juntas aprovechar totalmente el estado de estar juntos, llenándose uno de la presencia del otro, y de este modo cuando se separaban era también una alegría, porque ellos seguían juntos porque ya fueron juntos. Y una vez que se llenaron interiormente uno del otro, seguían juntos por el hecho de que cada uno llevaba dentro de su ser la presencia del otro. Mientras que si la persona, mientras eran físicamente juntos, al nivel de la mente pensaron en otras cosas, después se termina el periodo cuando podrían estar físicamente juntos y se dan cuenta que de hecho no fueron juntos, y por este motivo se extrañan aunque están juntos. Y por ejemplo, en esta dirección también a mí me parece un ejemplo significativo. Las personas se encuentran y se cuentan uno a otro: te extraño tanto. Pero ¿cómo puedes extrañar a alguien cuando vos estás con la persona? ¿Cómo puedes extrañar la miel si vos estás en la miel? Solo en la situación que la mente no está focalizada sobre el momento presente. Si la mente está focalizada en otros momentos, entonces la mente sigue separada de lo que ya tiene presente en su vida. Y es una acción que a nosotros nos puede hacer pensar más profundo en momentos de nuestra vida, en lo que nosotros extrañamos, en lo que nosotros deseamos, en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros no queremos, y de este modo nosotros podemos mejorar la experiencia de la vida. Seguimos con algunos aspectos sobre el control de la energía del tiempo. Cuando hablamos sobre el control de alguna energía, en realidad, hablamos del proceso de polarización, hablamos del equilibrio de las dos polaridades. La polaridad más masculina, que representa la conciencia, y la polaridad menos femenina, que representa la energía o la experiencia. La gran mayoría de los seres hoy en día tienen una predominancia receptiva, femenina. Por eso ellos son cautivos a las percepciones. Incluso la mente, con su contenido, es solo un objeto de sus percepciones y no está concientizada. Cuando nos situamos al nivel de la experiencia, no podemos controlar la energía que es transportada por la experiencia. Por ejemplo, si nosotros nos sentimos muy bien y tenemos un estado excepcional, este estado es una energía, pero si no nos damos cuenta de esto, nosotros gozamos del estado y vivimos este estado, pero en realidad el estado nos controla a nosotros, el estado vive en nosotros. Con otras palabras, si en un momento dado el estado tiende a disminuir, no podemos hacer otra cosa que reaccionar, porque no nos damos cuenta de cómo apareció este estado. Tal vez conocemos las circunstancias exteriores que se asocian con este estado. Es el mismo caso con un estado feo. De la misma manera nos influencia, pero si no somos conscientes, nosotros solo vivimos este estado sin poder controlarlo, y este es un estado receptivo. En el momento en el que nosotros nos volvemos capaces de concientizar, se produce un equilibrio de las polaridades. Nuestra conciencia se libera del nivel de la experiencia y así puede mirar desde arriba todo el conjunto, pudiendo operar el control. Cuando no somos capaces de concientizar, nos quedamos cautivos al nivel de la experiencia, y en este caso la experiencia, la energía, no puede ser controlada. El tiempo es una energía y por eso puede ser controlada a través del mismo proceso de la polarización. La polarización, de hecho, significa penetrar con nuestra atención consciente a la energía, a la experiencia. Por eso, en conexión con el fenómeno de polarización, es asociado el fenómeno de las diferencias polares, porque de hecho muestra nuestra atención consciente.
Mientras que no concientizamos, no somos atentos, la experiencia se desarrolla y nosotros somos cautivos al nivel de ella. Cuando tenemos una experiencia en un estado muy intenso y no tenemos un estado yang de masculinidad, de solaridad, de control, en este caso la experiencia nos agobia, nos lleva consigo y de este modo nosotros no tenemos ningún control sobre este fenómeno. Por ejemplo, entramos en un estado, la experiencia es tan fuerte, nosotros no tenemos absolutamente ningún control y el control significa que nosotros seamos capaces a concientizar lo que vivimos, que no solamente lo vivamos, que seamos también conscientes de lo que vivimos. En la medida en la cual nosotros nos volvemos conscientes, la energía se polariza y se vuelve estable. Si nosotros no concientizamos, entonces, por la necesidad natural, nosotros tenemos que vivir el complementario. Si nosotros somos felices, pero no somos conscientes de la felicidad que tenemos, nosotros después experimentamos un estado de tristeza. Después que experimentamos un estado de tristeza, nos recordamos de la felicidad que hemos vivido, pero por el hecho que no fue concientizada, no la podemos tener presente. Ya se fue. Ya se fue para siempre y nosotros ahora estamos solo con la tristeza. Mientras que después que viene de nuevo la felicidad, nos recordamos que después de la felicidad la vez anterior vino una tristeza y nos interesa conocer más la felicidad. Entonces somos más atentos. Siendo más atentos, somos más conscientes. Y cuando viene por una necesidad del mundo dual y complementario en el cual nosotros vivimos, otro estado, nosotros ya tenemos acceso al estado de felicidad a través de la conciencia. De hecho, cuando nosotros concientizamos, nosotros no estamos atentos solo a los efectos que la energía tiene sobre nosotros. Nosotros estamos atentos incluso a la fuente de la energía. Una vez que nosotros nos unimos con la fuente de la energía, nosotros trascendemos la experiencia personal, nosotros aumentamos la conciencia y en lugar solamente de consumir lo que por un motivo se nos da un momento, nosotros nos conectamos con la fuente y una vez que nos conectamos con la fuente nunca nos puede alguien más separar de la fuente. Es como si alguien te da una comida, vos no solamente que comes y decís, bueno, qué bueno que estoy comiendo, porque esta comida se va a terminar. Vos le preguntas también de dónde te lo trajo y después cada vez que vos necesitas, podés ir y buscarla solo. Una vez te lo da directo, después vos tenés que ir a buscarla. Es como una promoción. La vida nos da como promoción momentos de felicidad, de armonía. Y si nosotros como un niño con una actitud infantil gozamos del hecho que alguien nos dio algo, pero no somos conscientes del hecho quién nos dio, preguntarlo, mira, vos que me diste este estado de felicidad, ¿quién sos? ¿De dónde venís? Y esta implica poner conciencia, esta implica concientizar la fuente de las energías, concientizar la fuente de la vida, concientizar la fuente de la felicidad, concientizar la vida de nuestro ser. Y una vez que nosotros concientizamos las fuentes, es decir, concientizamos las fuentes universales macrocósmicas, de hecho nosotros nos volvemos conscientes. Por este motivo se dice que una persona cuando se vuelve consciente, de hecho se vuelve un ser universal. Se vuelve universal porque la conciencia siempre implica aumentar la conciencia para poder integrar en nuestro campo de conciencia todo lo que existe fuera de nosotros y tiene influencia dentro de nosotros. La energía implacable que empuja la vida para adelante y que se encuentra más allá de todos los estados internos intensos que nosotros tenemos es la energía del tiempo. Es decir, la energía del tiempo es exactamente la energía que nos empuja en la vida y que es la fuente de todos los estados que nosotros tenemos. Por eso, planteando el problema del control sobre el tiempo, en verdad,
nos planteamos el problema sobre cómo polarizar esta energía. De este modo ya se puede entender por qué insistimos sobre la presencia, porque este estado de presencia sobre el momento presente, no hace otra cosa que penetrar la energía del presente y tranquilizar la energía del tiempo, haciéndola quedarse bajo nuestro control. Podemos llegar hasta que podamos influenciar el pase del tiempo, incluso para otras personas que están alrededor nuestro. Cuando este fenómeno de atención es insignificante por el hecho de que sufre muchas interrupciones, él no genera efectos visibles o perceptibles. A veces, por algunas circunstancias especiales, es posible que un ser focalice naturalmente su atención sobre algún fenómeno y entonces aparece una polarización de la energía del tiempo de este fenómeno. Con otras palabras, en el momento cuando una persona, por ejemplo, se focalice y orienta la energía y la atención y la conciencia sobre un fenómeno, por ejemplo, sobre un espectáculo al cual nosotros asistimos o durante una otra manifestación artística, por el hecho que la persona orienta su atención y polariza esta experiencia, puede ser que de este modo se genera, incluso en las otras personas presentes, un estado superior de conciencia, porque después nosotros tenemos acceso a algunas energías polarizadas. Cuando las energías no están polarizadas, las energías tienen a veces un carácter destructivo. Cuando las energías están polarizadas, las energías están bajo nuestro control y pueden ser orientadas de un modo consciente en la dirección que nosotros queremos. El estado de salud es un estado de energías armoniosas polarizadas. Un estado, por ejemplo, de resfrío es un estado de energías no polarizadas. Un estado de resfrío implica alguna dominancia energética, receptiva de hecho, que después tiene manifestaciones de calor, de temperatura. Pero esta es exactamente un tipo de energía no polarizada. En la manera en la cual las energías del resfrío se pueden polarizar, nosotros llevamos bajo nuestro control estas energías. Siempre las energías que no son polarizadas tienen la tendencia de pasar desde una manifestación a otra manifestación. En la medida en la cual las polarizamos, después tienen continuidad, tienen una manifestación tranquila. Por ejemplo, muchas formas de yoga tienen como meta exactamente esta acción de polarizar las energías. En la vida que nosotros tenemos, las energías se manifiestan de un modo cíclico. Por ejemplo, tenemos de día energías solares, de noche energías lunares. Nosotros tenemos experiencia de lo que implica energías relacionadas al sol, y de noche, como se dice, energías lunares relacionadas más a la energía lunar, la energía femenina, la energía yin, la energía menos. Nosotros tenemos varias experiencias de este modo, de energía solar, de energía lunar. Con el tiempo, con el paso del tiempo, estas energías empiezan a armonizarse en nosotros, equilibrarse. Si nosotros somos atentos, si no, nosotros llegamos a veces incluso a desarmonizarnos a través de estas energías. Por ejemplo, si una persona integra perfectamente estas energías, es lo que le permite generar una diferencia de polaridad para darle energía en la vida. Y este es otro principio, porque exactamente estas dos polaridades opuestas, complementarias, tanto tiempo que nosotros las integramos en un estado de polarización, son las que generan energía, las que generan fuerza en nuestra vida. Y cuando nosotros mantenemos las polaridades y las integramos de un modo unitario, es de hecho la fuerza de nuestra vida. Si no las integramos de un modo unitario, es la fuerza descontrolada
que nos puede destruir la vida. Todo lo que debemos engranar es el poder de concientizar, y entonces observamos cómo siempre tenemos el control sobre nuestro tiempo. Muy a menudo, así como hemos presentado durante estas emisiones, los seres humanos malgastan la energía del tiempo, no porque no tuviesen suficiente tiempo, sino porque no son atentos. Si se convierten en personas atentas, el tiempo de repente es controlado. Algunas personas superficiales piensan lo siguiente: de hecho, esta concientización no significa otra cosa que un recuerdo. Con otras palabras, no andamos más en piloto automático y por eso nos volvemos más eficientes, no porque el tiempo se hubiese modificado en la estructura nuestra. Eso es parcialmente verdadero. En el comienzo, cuando empezamos a despertar el estado de control y al nivel mental, no hacemos otra cosa que recordar. En realidad, el tiempo permanece el mismo, se escurre también, pero lo vivimos de un modo más denso. Con otras palabras, ganamos del tiempo perdido, pero esto se puede solo hasta que llenamos todo el tiempo. Después no tenemos de dónde. Es como en el caso del espacio. Un agricultor tonto usa sin sabiduría el espacio que tiene a su disposición y así tiene una cosecha mucho menor. Pero si lo organiza muy bien, puede llenar todo el espacio mucho más eficiente. Solo con y la diferencia es mucho más grande. Igual con el tiempo, hasta un punto nosotros podemos llenar el tiempo que tenemos, pero lo que dijimos más temprano nos determina a obtener más tiempo. Con otras palabras, no solo llenar el tiempo que tenemos, sino obtener de un modo paranormal tiempo. Y así que aunque el día tiene 24 horas, después de que hemos llenado las 24 horas, nosotros nos queda aún tiempo. ¿Qué significa de hecho la concientización? El fenómeno de concientización significa ubicarnos afuera de una experiencia y mirarla en su conjunto. En el tiempo, la concientización, nosotros no somos más en el interior de la experiencia. Por ejemplo, todos son conscientes de que están escuchando. Si hacen un esfuerzo para concientizar, se pueden ver cada uno a sí mismo en conjunto, escuchando, con algunos pensamientos, con algunas acciones, todo en una mirada de conjunto. Esta es una concientización. Aunque después entran de nuevo en el personaje, que ya es cada uno, y continúa la actividad, en el comienzo esta concientización disminuye el contacto con el personaje, pero después es posible concientizar en el mismo tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos, estamos totalmente implicados en la acción de escuchar. Si nosotros nos separamos un poco del que escucha y tratamos de mirarnos desde afuera, puede ser que escuchamos menos. Pero podemos realizar las dos acciones en el mismo tiempo, es decir, tanto escuchar como vernos un poco más de afuera. Cuando, por ejemplo, tenemos un estado muy hermoso, nosotros podemos ser muy alegres bajo de la influencia de este estado, o podemos concientizar. Por ejemplo, tenemos que salir fuera de nosotros y nos podemos ver a nosotros mismos teniendo este estado hermoso. Lo mismo es con los estados negativos. Siempre la concientización supone que somos capaces de desdoblarnos por un instante y mirar las cosas desde afuera. Una persona que, por ejemplo, concientiza, se da cuenta de muchas cosas que si no concientizan, pasan de un modo automático. Todos estos automatismos físicos, verbales, mentales, pueden ser disueltos por la concientización. Un ejemplo práctico. Si durante el tiempo que nosotros, por ejemplo, escuchamos, se había puesto una cámara video oculta y esta cámara hubiese filmado a ustedes y después sin sonido ponemos estas imágenes en una pantalla, pueden tener la sensación que las personas miran una película.
Una película que puede ser diferente del tema con lo que ustedes están escuchando. Esta cosa pasa así porque algunos pensamientos del subconsciente con los que dirigen la mímica de la cara y no existe ninguna concientización sobre lo que mostramos y de este modo nosotros no nos damos cuenta de lo que transmitimos. El estado de testigo o el estado de observador que nosotros tenemos que desarrollar en las actividades que tenemos es muy importante y de hecho así como vamos a ver o como ya hemos hablado en algunas oportunidades, es el estado que se crea también a través del estado de meditación. En un estado de meditación nosotros tratamos tanto de estar en la meditación, es decir, actuar, meditar, como también tener una acción, una actitud desapegada de lo que nosotros estamos haciendo y tratamos de vernos desde afuera para poder de este modo tener una actitud doble, una actitud que puede polarizar la acción de enfocarnos mentalmente. Si nosotros solamente nos enfocamos, pero en el mismo tiempo no podemos vernos incluso desde afuera como nos enfocamos, entonces la acción de enfocarnos mentalmente puede ser que no es suficiente para lo que nosotros queremos realizar, es decir, llegar a un estado superior de conciencia. Siempre, como una conclusión, es que nosotros tenemos que integrar las dos acciones, tanto de tener la experiencia energética como también de concientizarla. Solamente a través de integrar estas dos tendencias nosotros podemos estar seguros que la experiencia que resultó es algo armonioso, que la experiencia que resultó es algo polarizado, algo que puede quedarse más tiempo. Si nosotros realizamos acciones que no están polarizadas, por la necesidad universal, estas energías se destruyen para aparecer el estado contrario y de este modo, una vez que aparece el estado contrario, nosotros podemos integrar los dos y polarizarse. Entonces el hecho que después de un estado de felicidad inconsciente aparece un estado de tristeza inconsciente y después de nuevo un estado de felicidad y así en adelante, es un aspecto que aparece por la necesidad de llegar a un estado de polarización y todo el cambio del universo dual en el cual vivimos tiene como meta única exactamente esta polarización de las energías, esta unión que de hecho es el estado de que lo logramos después de alcanzar el nivel de conciencia correspondiente al estado de yoga. El estado de yoga es un estado en el cual nosotros tenemos un equilibrio perfecto entre las energías, es decir, tanto tenemos experiencias energéticas como concientizaciones correspondientes con las experiencias energéticas. Por ejemplo, una forma de yoga que nosotros normalmente practicamos es el de Hatha Yoga, el yoga de las posturas corporales, donde capaz que unos ya saben, Ha significa sol, Ta significa luna, es decir, es el yoga de la armonía de las energías de la luna y del sol, es decir, tanto energías como conciencia, integrar las dos tendencias porque las dos son muy importantes para que nosotros sea un estado de armonía. Ahora, sobre la energía del tiempo, nosotros llegamos a plantearnos un tema sobre lo que es el amor y vamos a ver cuál es la relación que la tiene el tiempo con el amor. ¿Qué es el amor? Es una buena pregunta que vale la pena plantearnos cada uno. El nivel de esta existencia es dado por el nivel de las preguntas que nosotros mismos nos planteamos. Algunos seres humanos se ponen preguntas simples, ¿qué como en la noche o qué voy a vestir mañana? Y este es el nivel de su vida. Otros seres humanos se ponen o se plantean seriamente preguntas fundamentales. Por ejemplo, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la felicidad?
¿qué es la conciencia suprema? Y si formulan con regularidad estas preguntas, entonces este es el nivel de su vida. Pero debemos preguntarnos de verdad seriamente y no preguntarnos qué es la felicidad y después preguntarnos qué comemos en la noche. Si nos pasa como al hombre quien, escuchando que es muy importante el momento de la muerte y que es muy importante lo que piensa en el momento de la muerte, bautizó a sus hijos Brahma, Vishnu y Shiva, porque él pensó que en el momento de la muerte pensaría en sus hijos. Entonces, llamándolos por nombre, él iba a morir con el pensamiento hacia la Trinidad eterna, es decir, fue pícaro. Vivió tranquilo toda su vida sin preocuparse porque él pensó que se había asegurado, pero en el momento de la muerte llamó a sus hijos de verdad y dijo: Brahma, Vishnu, Shiva, no olviden alimentar a los puercos. Entonces, su pensamiento al final fue, igual si fue relacionado hacia esta Trinidad eterna, él se quedó con los pensamientos sobre los puercos. Así que no podemos engañar el nivel de conciencia, ni siquiera si sabemos cómo. Este ejemplo nos muestra lo que pasará. Por eso, el nivel de las preguntas que nos hacemos debe ser real. No podemos aparecer y decir que tenemos un nivel muy alto solo por el hecho de que cada vez que vamos al curso de yoga nos planteamos unas preguntas muy importantes y el resto de los días nos hacemos preguntas banales. Vale la pena pensar en estas cosas para recordarnos cada vez más cuál es lo que más importa, qué es lo que más importa en nuestra vida. Y de este modo nosotros podemos concluir que nuestra relación con el tiempo representa también nuestra relación con la vida, representa nuestro desarrollo humano. De lo que hemos presentado, nosotros hemos definido algunas líneas a través de líneas referenciales que nos pueden definir la relación que nosotros tenemos con el tiempo. Nos dieron también posibilidades para que nosotros podamos aumentar la experiencia que tenemos con el tiempo, y aunque nosotros nos podemos considerar con un nivel espiritual elevado o como seres desarrollados, según la relación que nosotros la tenemos con el tiempo, nos podemos dar cuenta cuál es nuestro nivel real de conciencia. Así que si con respecto a nuestro desarrollo como seres humanos nos podemos engañar, en cambio no nos podemos engañar con la relación que nosotros tenemos con el tiempo. Si nosotros tenemos con el tiempo relación muy buena, es decir, tenemos tiempo suficiente para lo que estamos haciendo, sentimos que de verdad aprovechamos plenamente el tiempo, sentimos que exactamente tenemos el tiempo justo para cada acción que nosotros realizamos. Queremos, por ejemplo, durante el día, durante la semana, realizar varias acciones y se nos integra perfectamente todo en el tiempo, significa que de verdad nuestro nivel de conciencia es elevado, que nosotros somos personas armoniosas que integramos de un modo excepcional la energía del tiempo. Pero si nosotros tenemos experiencias con el tiempo, no nos da el tiempo de hacer lo que nosotros consideramos que es importante, o cuando nosotros queremos una acción se integra otra acción, y así vemos de un modo que las energías van al revés, podemos plantearnos de verdad si nuestro nivel de conciencia es real según lo que nosotros afirmamos, y si no es así, tenemos que mejorarlo. Y al final le quería recordar que nosotros seguimos con las clases de yoga en el mes de julio, solo los que están en el IAVA. Las clases de la Facultad de Psicología por los exámenes que empiezan ahora en julio no van a seguir, así que los esperamos lunes a las 18 horas y domingo a las 11 horas de la mañana. Evolución significa despertar la conciencia que hay dentro tuyo. Que seas vos el ejemplo de lo que quieres transformar en el mundo. Sintonía Yoga, todos los lunes en vivo, de 13:30 a 14:30, y con su reiteración los sábados de 18 a 19 en Uniradio FM 89.1, la radio de la universidad.